posición no se puede celebrar Pesaj. Dice, y de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, dice. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que había acordado a los talmidín y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que la guardasen, dice. Así que la congregación, la Keilah, eran confirmadas, dice, en la emuná, en la fe. Lo que Shaul enseñaba era la fe del Mashiach, y aumentaba, dice, en número cada día. Yahweh iba añadiendo el número de los que iban a ser salvos. Lo que Shaul daba testimonio de la Besorá, de la buena nueva, y anunciando el nombre de Yeshua, y enseñando al pueblo que volviese a la Torá, porque el libro romano dice que Yahweh, habiendo, dice, pasado por alto, ahora manda, dice, a todos los hombres, dice, en todo lugar que hagan teshuvá, vuelvan a la Torá. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Ruach HaKodesh hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Ruach no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Shaul una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Porque el Ruach cuando viene y de nuestro ser sabe a dónde lo lleva. Porque dice que Pablo quiso pasar a Misia y el Ruach no lo permitió, sino que dice, se le mostró a Pablo en una visión que debía pasar a Macedonia, porque ahí había un varón, dice, rogándole, diciendo que le ayudara. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Elohim nos llamaba para que le anunciésemos la Besorá. Hermano, aquí nos explica de que Pablo, Shaul, enseñaba la Torá, la fe del Mesías. No, él no iba por su propia cuenta, sino que el Ruach que estaba en él le enseñaba los lugares donde él debía ir. Por eso Yeshua dice, yo te he puesto, dice, te he escogido para que llevéis mi nombre, dice, ante reyes y a la oveja perdida de la casa del rey, en la casa de Israel. Vemos que Shaul estuvo ante un rey Agripa. Este rey, Shaul, lo que enseñó, intentando de la Torá, los profetas y la venida del Mashiach. Entonces, todo lo que Pablo enseñaba era la Torá. Entonces el rey le dice, por casi me has convencido, dice. Dice, y zarpando, dice, pues, de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, en un día de reposo. Aquí porque los hermanos cristianos evangélicos dicen que Pablo no estuvo en un día de reposo o no guardó la ley, pero aquí dice que Pablo estuvo un día de reposo. Dice ahí, y salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo, y Elohim, Yeshua, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Shaul decía. O sea, lo que Shaul fue enseñado por el Ruach, Yeshua abrió el corazón de ella porque él sabe, él conoce a los que van a ser salvos, a los que le van. Por eso Yeshua dijo, al que usted recibe, a mí me recibe. En una parte dice que yo soy el buen pastor y mis ovejas me siguen. Y cuando fue bautizada, vemos que aquí ella creyó, dice, en lo que Pablo decía.
Y ella fue bautizada enseguida y su familia, dice, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel a Yeshua, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Shaul y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Elohim el Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, dice a Shaul. Esta muchacha lo hacía por muchos días a Shaul. Mas desagradando a Shaul, este se volvió y le dijo al Rúa, al Espíritu, te mando en el nombre de Yeshua HaMashiach que salgas de ella. Y ella en aquella misma hora, pero volviendo su amo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Shaul y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Fíjese que aquí el Espíritu sabe a los hombres que llevan el mensaje, el verdadero camino de la Torá. El Espíritu mismo le dijo por algunos días a Pablo, a Shaul, le dijo, nosotros, y daba grandes voces diciendo, estos hombres son siervos del Elohim el Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Ya? ¿Y cuál es el camino de la salvación? Es la Torá. Recuerda, Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Torá. ¿Cómo podemos saber que es la verdad la Torá? Yeshua le dijo a los discípulos que le seguían él, si permanecéis en mí, dice, y en mis enseñanzas, que es la enseñanza de Yeshua, que si le amamos a él, guardamos su Torá. Pues si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, guardad mi ley. Entonces, seréis, dice, verdaderamente mis discípulos. Entonces, la verdad es la Torá. Y cuando Pablo pasa, dice, y viendo a la muchacha le dice, estos son siervos del Elohim al Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, dice, por muchos días. Mas desgraciando Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Yeshua HaMashiach que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero eso le dijo en el nombre de Yeshua. No es como la cristiandad explica que en el nombre de Jesucristo sacan a demonios, a espíritus. Es una gran mentira porque los demonios saben en quién se sujetan. Porque Jesucristo no es el verdadero nombre del Salvador. Sabemos que el verdadero nombre es Yeshua HaMashiach. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Shaul y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándose los magistrados, le dijeron, estos hombres siendo Yahudín judío, a Pablo le dicen, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La costumbre que enseñaba Shaul, el nombre y hacer que el pueblo vuelva a los mandamientos, entonces dice que no les había gustado porque eran romanos, dice, y se agolpó el pueblo, dice, contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Y vemos cuánto Shaul había sufrido por causa del nombre y por causa de la Torá. Le habían azotado con vara y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel. Se cumple el mandamiento, se cumple lo que dijo Yeshua, que si a mí me persiguieron, a vosotros también los persiguiréis. Dice, y así, aquí se cumple cuando a Shaul, luego de haber azotado con vara, lo echaron en la cárcel. Y mandaron al carcelero
que lo guardasen con seguridad. El cual recibió, dice, este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Shaul y Shila cantaba un himno a Elohim y los presos lo oían. Entonces sobrevino, aquí vemos el respaldo de Yeshua sobre estos hombres, a Shaul y a Shila, mientras cantaban el himno a Yahweh. Entonces sobrevino de repente, dice, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense eso. Shaul, Yeshua respaldando, porque estos hombres, vemos a Kefas también cuando estuvo en cárcel, de repente sí que un ángel bajó y abrió las puertas, donde esa puerta era bien asegurada, pero para Yahweh no hay nada imposible. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Shaul clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Shaul y de Sila. El propósito de Yahweh aquí, el carcelero rindiéndose ante Shaul y Sila, y sacándole les dijo, Adón, ¿qué debo hacer? Dice, para ser salvo. Ellos dijeron, cree en Adón Yeshua Hamashiach y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Adón a él y a todos los que estaban en el camino. Primero le dice, cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Primero la fe en Yeshua. Aquí está claro que Pablo, Shaul y Shila lo que enseñaban el testimonio de Yeshua, y luego hablaban la palabra del Adón a él y a todos los que estaban en su casa, porque Shaul lo que enseñaba es que vuelvan a la Torah y a sus mandamientos para obtener la salvación. Y él, tomando en aquella misma hora de noche, le lavó la herida, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándoles a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Elohim. Ese es el propósito de Yahweh, enviar un terremoto y el carcelero salvarse y haber creído en Yeshua. Y haber salvado él y su casa, y gozoso de haber creído en Yeshua, porque el carcelero lo que hizo es encerrarlo, pero así es Yahweh con su gran propósito, porque no conocemos el propósito, pero solo él lo sabe. Cuando fue de día, dice, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Shaul. Los magistrados mandaron a decir, que os suelten, así que ahora salir y marchado en Shalom, en paz. Pero Shaul les dijo, después de azotarlo públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadano, dice, romano, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan a ellos mismos a sacarnos, dice. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos, y vieron y le rogaron sácanos, y le pidieron que saliesen de aquella ciudad. Entonces salieron de la cárcel en aquella, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, lo consolaron y se fueron.
Entonces aquí vemos que los hermanos se ayudaban unos a otros en llevar la palabra del Eterno y habiendo, dice, salido de la cárcel, entró en la casa de Lidia y habiendo visitado a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, hermanos, todo lo que nos explica acerca de este tema, nos enseñan sobre la ley, nos enseña sobre cómo creer en Yeshua y ser salvo y ver el respaldo del Mashiach entre los apóstoles, y cómo la iglesia cristiana hoy en día enseña torcidamente el camino del Eterno, diciendo que están bajo gracia, pero ni Kefas ni los apóstoles vemos aquí que estuvieron aboliendo la Torah o anulándola. Entonces aquí estuvieron cumpliendo la Torah, donde Yeshua estuvo con ellos por promesa que él había dicho: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y hermano, este es el propósito que yo he puesto en mi corazón para proyectar hacia ustedes esta enseñanza. De mi parte, hermanos, shalom, y que tengan ustedes una feliz día, que Yahweh los bendiga.